Amado Padre que esté en el cielo, gracias Señor por su presencia aquí con nosotros. Usted es el centro de todo lo que venimos a hacer aquí. Usted es, Señor, el objeto de nuestra adoración. Por lo tanto, le suplicamos que no lo perdamos de vista en ningún momento. Que nuestros pensamientos y nuestras palabras solo sean para honrarle y glorificarle. Le pedimos, Señor, que con la sangre preciosa de Jesús, usted nos lave y nos limpie de cualquier inmundicia que tengamos, para que así podamos estar aceptos delante de sus ojos. Padre, le pedimos que al hablarnos en su palabra hoy, podamos reflexionar sobre la clase de vida que debemos llevar delante de sus ojos. Pedimos que nos hable, pedimos que prepare nuestro corazón para que pueda recibir la palabra tal como usted la ha dado. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día, el tema que les quiero compartir es un tema para reflexionarlo profundamente. A veces digo, quiero predicar de otra cosa y me pongo a buscar otra cosa, pero por alguna razón me lleva el Señor a este seminario profético, la revelación de Jesucristo. Y cuando voy allí y comienzo a leer, yo digo, pero qué cosas, cómo esto tiene tanta profundidad. Yo vi en el tema que voy a compartirles hoy un tema de verdad presente, un tema de actualidad, un tema donde usted, si quiere de verdad agradar a Dios, le va a poner mucho interés, mucha atención, y usted va a decir, voy a hacer las cosas como el Señor manda. Hermanos y hermanas, en este tema número 36 del seminario profético La Revelación de Jesucristo, quiero que volvamos nuevamente a ese paréntesis que hay entre la sexta trompeta y la séptima, y que se encuentra allí en el capítulo 10 y 11 del Apocalipsis. Si se recuerdan ustedes, hemos estado en ese paréntesis ya en 2 ocasiones, hemos hecho 2 estudios a dicho paréntesis en el capítulo 10, de manera que para continuar con el paréntesis, vámonos a ir ahora al capítulo 11 a estudiar este tema. Recuerda, el templo se está midiendo y a los que adoran en él. Nosotros estamos adorando aquí, pero esta adoración está llegando ¿a dónde, hermanos? Está llegando al cielo. Esta adoración está teniendo eco allá en el santuario celestial. Bueno, para que no se nos olvide, hermanos, cómo Dios se relaciona con los adoradores en este tiempo, le titulé al mensaje, recuerda, el templo se está midiendo y a los que adoran en él. Abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2. Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí nosotros vemos, hermanos,
al apóstol Juan recibiendo una orden simbólica en relación con el santuario y el atrio. Cabe decir que Juan, en este paréntesis profético que comienza en el 10 y se va por el 11 de la Biblia de Apocalipsis, cabe mencionar que Juan aquí, él juega un doble papel. Juega el papel de representante de la iglesia remanente que habría de surgir el 22 de octubre de 1844, y juega el papel de Dios, quien hace una obra de juicio. Así que, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a mirar ahora cómo el apóstol, después de haber experimentado ese chasco de comerse el librito y serle amargo en el estómago, y oír al Señor que le dice: levántate, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Hermanos, en esa frase, levántate, allí estaba prácticamente la actitud que debían tener los adventistas sobrevivientes al chasco. Pues Juan, en alguna manera, en representación de la iglesia remanente, es después del chasco que está oyendo a Jesús que le dice: levántate, Juan, levántate y mide el templo. Hermanos y hermanas, así fue como los desanimados adoradores en aquel chasco que hubo el 22 de octubre de 1844, cuando esperaban que Jesús viniera, y llegaron las 12 de la noche, pasaron todo el día esperando, llegaron las 12 de la noche y no vino. Hermanos, así fue como ellos también debían levantarse espiritualmente y resplandecer, porque una nueva luz les estaba llegando. Y al igual que el profeta Isaías, esos adventistas debían, hermanos, debían hacer brillar esa luz. ¿Por qué? Porque como el profeta Isaías, también a ellos el Señor les reveló su gloria. Hermanos, la luz que recibieron los sobrevivientes de ese chasco era una luz que entrañaba un mensaje mucho más poderoso y que debía iluminar al mundo entero con su gloria. Resplandecería en su fulgor en la hora más oscura de la historia, tal como en los días de Isaías. Leamos la analogía de Isaías para que podamos entender lo que les estoy diciendo. Vamos a Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2, pero deje marcado ahí Apocalipsis 11 porque vamos a regresar. Isaías 60, versículo 1 y 2. Y aquí al profeta se le dice lo mismo que se le dijo a Juan: levántate. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, este era el plan divino para el antiguo Israel. Aquí se está describiendo una gloriosa obra que Israel debía realizar siempre y cuando se efectuara una reforma en ellos. Y como ellos fracasaron en el privilegio,
Entonces, dicho privilegio ha sido transferido al Israel espiritual. Es decir, hermanos, a nosotros, el pueblo de Dios ahora. Nosotros también debemos hacer brillar la luz que hemos recibido de la doctrina del santuario. ¿Cuántos lo creen? Antes que Cristo regrese, hermanos, debemos predicar con tal poder que toda la tierra se ilumine con esta verdad del santuario. Mire cómo lo dice el don de profecía. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Los que han sido alumbrados por la verdad deben ser portaluces para el mundo. En el tiempo actual, ocultar nuestra luz sería una gravísima falta. El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es este: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hoy los testimonios tomó 3 páginas 102. Así, hermanos y hermanas, el don de profecía se une a Isaías 61 y 2 para decirnos que nos toca a nosotros ahora, los que hemos sido alumbrados con la verdad, ser ahora portaluces para el mundo. ¿Por qué? Porque, hermanos, ocultar la luz en este tiempo sería, dice, una gravísima falta. Por eso debemos darle gloria a Dios, porque como iglesia no le estamos ocultando la luz a la gente. Por la gracia del Señor estamos poniendo esta luz de la verdad en los canales de televisión, en la radio, a través del internet, por los canales de YouTube. Y todo el que se pueda acercar a este canal escucha las verdades que tienen que ver con la doctrina bíblica del santuario, como también con la que tiene que ver con las profecías bíblicas y, por supuesto, ese mensaje de los 3 ángeles y su brazo derecho, como es la Reforma Pro Salud. Oh, hermanos y hermanas, hay que levantarnos y resplandecer, y por la gracia de Dios lo hemos venido haciendo. Sin embargo, no debemos dejar de hacerlo. Sigue diciendo el don de profecía: cada brillante estrella que Dios ha colocado en los cielos obedece sus órdenes y da su característica medida de luz para embellecer los cielos por la noche. Asimismo, que cada alma convertida refleje la medida de luz que le fue dada, y a medida que refulja, aumentará la luz y se hará más brillante. Dad vuestra luz, emitid vuestros rayos reflejados desde el cielo. Carta 38, 1890. Según esta declaración, hermanos y hermanas, ¿cómo se aumenta la luz? A ver, ¿cómo se aumenta la luz? Compartiéndola, alumbrando, siendo luz para el que está en tinieblas, llevándole a otro lo que hemos conocido. Cuando hacemos eso, dice, aumenta la luz y se hace más brillante. ¿Cómo está tu luz? ¿Cómo está mi luz? ¿Está aumentando? ¿Está más brillante? ¿O se está debilitando al punto de que se está apagando? Bueno, es que analicemos la causa de por qué se está debilitando o apagando. Pero el don de profecía nos dice que el que quiere que su luz se aumente y brille, debe compartirla, debe alumbrar a otros. Miren las estrellas, dice, miren las estrellas, cómo cada una obedece las órdenes de Dios, cómo cada una cumple el propósito por el cual Dios la ha puesto en ese firmamento. Miren las estrellas, dice, y luego véanse ustedes, a ver si ustedes están cumpliendo con el plan de Dios, a ver si ustedes están cumpliendo con las órdenes de Dios, en el sentido de cumplir el propósito por el cual los tiene en este mundo, que es para dar a conocer la luz del evangelio. Oh, hermanos y hermanas, sigue diciendo, ha llegado el tiempo
en que por medio de los mensajeros de Dios se está desenvolviendo el rollo ante el mundo. La verdad contenida en los mensajes del primero, segundo y tercer ángel debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debe iluminar las tinieblas de todo continente y extenderse hasta las islas de la mar. No debe dejarse dilatar esta obra de gran importancia. Nuestro santo y seña debe ser: adelante, siempre adelante. Los ángeles de Dios irán delante de nosotros para prepararnos el camino. Nunca podremos deponer nuestra preocupación por las regiones lejanas antes de que toda la tierra esté iluminada con la gloria del Señor. Obreros Evangélicos, página 486. Y esto, hermanos y hermanas, es justamente lo que hicieron nuestros pioneros adventistas allá, después del chasco en 1844. Ellos, después de estar chasqueados y cabizbajos, con tristeza y desencanto, comenzaron a escudriñar las Escrituras, que es un sinónimo de medir, como se le dice a Juan: levántate y mide. Hermanos y hermanas, en esa frase, medir, está implicado el ponerle atención, está implicado el investigar, está implicado el examinar. Usted dice: voy a medir tal cosa. ¿Por qué está midiendo? Porque usted quiere saber. Sí se pusieron los adventistas que quedaron sobreviviendo el chasco. Ellos, a manera de medir, hermanos y hermanas, pusieron atención a esa frase de las Escrituras, que en Daniel 8:14 dice que después de 2300 tardes y mañana, ¿qué cosa iba a ser purificado? El santuario. Y cuando descubrieron ellos que el santuario que iba a ser purificado en esa fecha del chasco del 22 de octubre era el santuario del cielo y no el de la tierra, ellos dijeron: nos equivocamos en la interpretación de la profecía, porque nosotros pensábamos que Jesús vendría aquí, a esta tierra. Y Jesús no vino a esta tierra, sino que Jesús vino allá en el cielo, del lugar santo al lugar santísimo. Y hermanos y hermanas, ellos empezaron a mirar que el Señor Jesús vino allí, al lugar santísimo, para hacer una obra de medir a los adoradores. A partir de esa fecha, hermanos, los adoradores están siendo medidos a través de una obra de juicio. Cuando ellos entendieron estas cosas, como Isaías se levantaron, como Juan también se levantaron y comenzaron a dar la luz que habían descubierto, porque vieron que era una luz importante, ya que conectados con esa verdad del santuario estaban también los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Y hermanos, como ellos se despertaron y se pusieron a proclamar el mensaje, también en este tiempo nosotros no podemos ser la excepción. Nosotros también debemos unirnos y proclamar este mensaje, porque es una luz que ha brillado sobre nosotros. Es interesante que esta verdad concerniente al templo y al altar que hay en el cielo es una verdad que se ha perdido en la iglesia cristiana. ¿Por qué no se habla en las iglesias del santuario, de lo que está ocurriendo en él, allá en el cielo? ¿Por qué no se habla en las iglesias de esa purificación que ha tomado lugar allá a partir del año 1844? ¿Qué ha pasado con la verdad concerniente al santuario? ¿Por qué esta prácticamente brilla por su ausencia en los púlpitos de las iglesias de hoy? Mis hermanos, esto ha sido así por unos errores que fueron introducidos en el cristianismo por el anticristo, el papado. El Antiguo Testamento, a través del profeta Daniel, había revelado que el anticristo, o sea, el papado, sería el responsable de que esta verdad del santuario hoy en día
muchos ni la conocen. Vamos a ir a Daniel para que lo veamos, lo que se decía en Daniel 8, versículo 11. Daniel capítulo 8, versículo 11. Y la Escritura dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí está hablando de un poder, aquí mencionado como el cuerno pequeño, el cual es símbolo del anticristo o símbolo del papado. Ha habido otros estudios en los cuales hemos suplido de evidencias, de pruebas que nos llevan a decir esto con toda propiedad. Pero interesante lo que haría este poder. Se engrandecería contra el príncipe de los ejércitos, sería quitado el continuo sacrificio. Quiero aclarar que la palabra sacrificio no está en el original, así que solo tenemos que leer que fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario sería echado por tierra. Qué interesante, hermanos. ¿Cuál fue el continuo que fue quitado por el anticristo? Ni más ni menos que la continua administración de Cristo en el santuario celestial. Esto fue quitado. Fue quitado por el papado. El lugar del santuario, o el lugar de su santuario en relación al príncipe que se menciona aquí, el príncipe de los ejércitos, fue echado por tierra. La pregunta es, ¿cómo fue que el papado pudo haber hecho esto? ¿Cómo el papado pudo haber quitado el continuo ministerio intercesor de Cristo y haber echado por tierra el santuario? ¿Cómo lo pudo haber hecho? Bueno, lo hizo al establecer un falso sacerdocio y un falso santuario. Cuando se desarrolló ese sistema católico romano, el mundo fue llevado a considerar el sistema católico del sacerdocio como lo necesario para lograr la salvación. Y las grandes verdades del santuario celestial de Cristo y su intercesión en él fueron entonces echadas por tierra. Es decir, quedaron casi borradas de las mentes humanas. Y es posible que alguien diga, pero ¿y la reforma? ¿No restauró acaso la reforma la verdad concerniente al continuo? Es decir, la administración de Cristo en el santuario celestial. No, la reforma no lo hizo. La reforma empezó la restauración de la verdad del evangelio, pero no la completó. Ellos enfatizaron el sacerdocio de todos los creyentes. Y el sacerdocio de los creyentes es verdad que es algo muy importante, pero ellos, los reformadores, no tuvieron una luz sobre el santuario celestial y el sacerdocio de Cristo arriba en el cielo. Esa verdad fue descubierta por los adventistas, que en 1844, como resultado de aquel gran chasco, comenzaron a estudiar y ver por qué Cristo no había venido a este mundo. Tomaron la caña, es decir, el canon de la Biblia, y con esa vara comenzaron a examinar la doctrina del santuario que debía ser purificado, y encontraron que el libro de Hebreos hablaba de ese santuario, pero no aquí en la tierra, sino en el cielo, y que también ese mismo libro de Hebreos habla de un ministerio sacerdotal obrado en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera invitarles a que leamos lo que dice Pablo en relación con eso en el libro de Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 6. Y la Escritura dice, Hebreos 8, verso 1 al 6. Ahora bien,
El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que, hermanos, Cristo no es un sumo sacerdote común como los que había en el sacerdocio arónico, los cuales servían aquí en la tierra. Cristo sirve ahora allá, junto al trono de Dios. Cristo, hermanos, estás ministrando como sacerdote en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Él está allá ministrando en favor de nosotros. Y como el santuario que Moisés construyó en el desierto era figura de ese donde Cristo está ministrando ahora, es de suponer, hermanos, que los dos lugares santos que tenía aquel santuario terrenal que Moisés construyó en el desierto, es de suponer que también están en ese santuario celestial. Mire cómo el libro de Hebreos lo sigue diciendo, capítulo 9 ahora, versículo 2 al 3. Dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora vean el verso 24 de aquí mismo del capítulo 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo está en el cielo contra nosotros o por nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Al estar por nosotros, Él está a favor de nosotros. Él está en el santuario celestial. Aquel santuario terrenal que hizo Moisés, dice Pablo, era figura de el que está en el cielo, donde Cristo ministra. Y aquel tenía dos compartimentos, dice Pablo, lugar santo y lugar santísimo. Y así también Cristo entró en el lugar santo primeramente cuando fue de aquí de la tierra al cielo, cuando resucitó. Y luego en 1844 pasó de ministrar del lugar santo al lugar santísimo, según se descubre en la doctrina del santuario. Así que, hermanos y hermanas, Pablo destaca el pensamiento de que tenemos un sacerdote, sumo sacerdote, en el santuario celestial, y que allí está ministrando por nosotros. Pablo prácticamente está exhortando a los hebreos que quiten la mirada del antiguo sistema levítico, del santuario terrenal que levantó Moisés, y pongan la mirada en el santuario celestial, donde ahora Cristo es el sumo sacerdote. Así, hermanos y hermanas, Pablo nos dice: tenemos en el cielo a Cristo intercediendo por nosotros, a favor de nosotros. Por eso es que dijo Juan: si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa dijo? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, hermanos, tenemos allá alguien que nos ayuda. Tenemos allá alguien que intercede, alguien a quien podemos buscar en todo tiempo. El don de profecía dice: la intercesión sacerdotal de Cristo se lleva a cabo ahora en favor de nosotros en el santuario de lo alto. Pero cuán pocos comprenden realmente que nuestro gran sumo sacerdote presenta ante el Padre su propia sangre, pidiendo para el pecador que lo recibe como su salvador personal todas las mercedes que abarca el pacto de Cristo como la recompensa de su sacrificio.
Ese sacrificio lo hace plenamente capaz de salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Dios por Él y se dan cuenta que Él vive para interceder por ellos. Manuscrito 92 del año 1899. Hermanos, cuán pocos comprenden realmente que nuestro gran sumo sacerdote presenta ante el Padre su propia sangre, pidiendo para el pecador que lo recibe, hermanos, sin duda, ese perdón, pidiendo esa gracia, pidiendo esa justicia. El don de profecía sigue diciendo: Jesús está ahora en el lugar santísimo para presentarse por nosotros delante de Dios. Allí no cesa momento tras momento de presentar a su pueblo completo en Él. Pero porque somos presentados hacia ante el Padre Celestial, no debemos imaginarnos que debemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y desenfrenados. Cristo no es ministro de pecado. Somos completos en Él, aceptados en el amado, pero solo si permanecemos en Él por fe. Science of the Time 47, 1892. Aquí, hermanos, se nos habla de ser también equilibrados con la buena nueva de que Cristo está en el cielo ministrando por nosotros, al punto de que no pensemos tampoco de que por eso Él es ministro de pecado y entonces abusar de su gracia, abusar de su misericordia. No, mis hermanos, debemos entender que Él está ministrando allí por aquellos que le aman, por aquellos que se arrepienten, por aquellos que abandonan su pecado y anhelan ser perdonados. Así nosotros vemos que hay una buena nueva en el santuario celestial y que los pioneros adventistas la descubrieron. Pero si esto es hermoso, hermanos, si esto es hermoso, no deja de ser relevante el hecho de que diga que se nos esté midiendo en calidad de adoradores. Oh, hermanos, se nos está midiendo a los que adoramos por la fe en el templo celestial. Y digo que es relevante esto por el instrumento que se está usando para medir. Ya hemos visto cómo los adventistas sobrevivientes del chasco, como Juan, se pusieron a medir con el canon de la Biblia la doctrina del santuario. Pero ahora vamos a mirar cómo en la doble aplicación Juan es un representante de el Señor, quien hace ese juicio en el santuario y por los adoradores. Mis hermanos, si bien es cierto, nosotros leemos que es una caña semejante a una vara la que se le dice a Juan que use para medir, esa vara de medir, esa caña, hermanos, es símbolo de la ley de Dios. Mire, se lo pongo acá en esta declaración inspirada. En visión sobre la isla de Patmos, Juan dijo: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esta solemne obra ha de hacerse en la tierra. Mirad y ved cómo se encuentra la medida de vuestro carácter frente a la norma divina de justicia. Y se lo puse en rojo. ¿Cuál es la medida? Su santa ley. Los adoradores han de pasar por la línea medidora de Dios. ¿Quién soportará la prueba? Instructor de los jóvenes del 925 de 1886. Así que, hermanos y hermanas, el instrumento de medir de Dios es ni más ni menos que su santa ley. Y como ella es una copia del carácter de Dios, que es amor, pues con ella prueba nuestro carácter cada día para ver si nosotros tenemos amor, tanto para Él como para nuestro prójimo. Así lo dijo Jesús en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 22,
versículo 36 al 40. Mateo 22, versículo 36 al 40. Y la Escritura dice: Maestro, no, perdón, sí, voy a leer desde el 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el mandamiento más grande en la ley? ¿Solo amar a Dios? Tan grande es el mandamiento de amar a Dios como tan grande es el mandamiento de amar al prójimo. Y de ambos depende, ¿qué cosa? Toda la ley. Y esta es la vara, esta es la caña con la cual el Señor está midiendo a los adoradores que están adorando en el santuario celestial por la fe desde aquí de la tierra. Oh, hermanos, miren ustedes cómo en estos textos que hemos leído, una persona, para que pueda comenzar a obedecer los mandamientos de la ley, debe tener ¿qué cosa en el corazón? Amor. La obediencia a Dios, hermanos, que no nace del amor, es tan imposible como inútil. ¿Por qué estamos guardando el sábado, hermanos? Porque amamos a nuestro Dios. Y porque Él nos dice a nosotros, sus hijos, guarden el sábado. Guardamos el sábado porque amamos a Dios. Ah, hermanos y hermanas, donde existe el amor para Dios, la persona también automáticamente pone su vida en armonía con la voluntad divina tal como está expresada en los 10 mandamientos. Y también esta persona automáticamente ama a su prójimo. Pablo entendió muy bien esto, hermanos. Y me gusta cómo él lo dice aquí en el libro de Romanos. Romanos 13, versículos 8 al 10. Dice el apóstol, Romanos 13, verso 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha pasado, hermanos? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué cosa? El amor. Es por amor que no tenemos dioses ajenos delante de Él. Es por amor que no tomamos su nombre en vano. O mejor dicho, que no tenemos imágenes. Es por amor que no tomamos el nombre de Dios en vano. Es por amor que guardamos el sábado. Es por amor que honramos a nuestros padres. Es por amor que no cometemos adulterio. Es por amor que no matamos, que no robamos, que no levantamos falso testimonio, que no codiciamos. Es por amor. Por eso la ley, el cumplimiento de ella es el amor. Pero el amor se demuestra con actos, se demuestra con obediencia, se demuestra con hechos. Así que la obediencia a los 10 mandamientos es una muestra del grande amor que le tenemos a Dios y a nuestro prójimo. Oh, hermanos y hermanas, no debáis a nadie nada, dice Pablo, sino ¿qué cosa? El amaros los unos a los otros. Es decir,
Si bien es cierto, todo cristiano debe pagar todo lo que debe, hay una deuda. Hay una deuda que nunca va a poder cancelar plenamente, porque mientras haya un prójimo, siempre debemos amarlo. Oh, mis hermanos, amaros los unos a los otros. Es decir, amor mutuo, de una manera ilimitada, dice Pablo. Oh, hermanos, esta es una deuda. Esta es una deuda que nosotros siempre deberíamos procurar pagar, porque nunca se saldará mientras haya oportunidad de hacerle un bien al prójimo. Nunca se saldará completamente. Amor al prójimo, dice Pablo, es decir, amor al otro y no amor a mí mismo. No amor a mi yo, no amor a tu yo, sino al otro. Dice Pablo, esto es lo que demuestra que uno cumple con la ley. Y cuando hacemos esto, hermanos, demostrar el amor a nuestro prójimo, entonces mostramos que verdaderamente somos hijos de Dios. Y no solamente mostramos que somos hijos de Dios, sino que nos parecemos a Papá Dios. Pues vea usted lo que dice Mateo 5. Mateo 5, versículo 44 al 45. Mateo 5, versículo 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ah, hermanos y hermanas, aquí el Señor dice, el que quiere ser hijo de Dios debe amar a su enemigo más acérrimo. Hermanos, ¿qué significa amar a nuestro enemigo más acérrimo? Significa tratarlo con respeto y con cortesía, aunque él no nos trate así. Significa considerarlos así como Dios los considera, que hasta hace salir el sol sobre buenos y malos. Y así, hermanos y hermanas, el Señor con esta vara nos mide todos los días. Y por eso el don de profecía preguntaba, ¿quién de los adoradores pasará la prueba? Todos los días somos medidos con la vara de la ley de Dios, en la muestra de amor a Dios y al prójimo. ¿Quién de los adoradores, dice, pasará la prueba? El don de profecía sigue diciendo, tratar a nuestro prójimo en toda circunstancia, tal como nos gustaría que nos trataran a nosotros, es una regla que debemos aplicar prácticamente. Las leyes de Dios deben ser literalmente obedecidas en todas nuestras relaciones y nuestros tratos con nuestros semejantes, ya sean creyentes o incrédulos. Debemos aplicar esta regla: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto muchos, dice, que profesan ser cristianos, no alcanzan la medida de Dios. Cuando se los pesa en las balanzas del santuario, ¿cómo son encontrados? Faltos. Oh, hermanos, por eso dije que este es un tema para reflexionarlo. Este es un tema para meditar bien cómo andamos en esto del amor a Dios y amor al prójimo. Interesante que dice que muchos que profesan ser cristianos no alcanzan la medida de Dios en esto. Y cuando se los pesa en la balanza, son encontrados faltos. Por eso, hermanos, para no ser hallados faltos cuando se nos mida, es mejor que atendamos las palabras de Juan, que nos dice en su primera carta. Vamos a leer varios versículos sobre esto. Primera carta de Juan, empezando con el capítulo 2, versículos 9 al 11.
Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11. Está después de segunda de Pedro, estas cartas que vienen aquí de Juan. Y vamos en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9 al 11, a leer lo siguiente. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué cosas? En tinieblas. Y luego el 10 dice, el que ama a su hermano, permanece ¿en qué cosa? En la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano, está ¿en qué cosa? En tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué tremendo, hermanos. Si todos los días como adoradores somos medidos con el instrumento de medir que es la ley de Dios, y esta es la ley del amor, ¿cómo andaremos en esta área, hermanos? Del amor a nuestro prójimo, del amor a nuestro hermano. Damos por hecho que adoramos a Dios, que amamos a Dios, pero ¿cómo es cuando nos relacionamos con el hermano? Tremendo, dice que cuando los aborrecemos, cuando a alguien lo aborrecemos, cuando a alguien, como dijo alguien por ahí, solo lo masticamos, pero no lo tragamos. Hermanos, dice que somos pesados en la balanza y hallados faltos. El instrumento de medir que Dios usa nos encuentra faltos. Cuán importante es que entendamos lo que hemos leído. Ya no andemos, hermanos, en tinieblas. Ya no andemos en tinieblas si estamos por ahí aborreciendo a alguien. Permanezcamos en la luz, amando a Dios y amando a los hermanos. Pero mire lo que dice ahora el capítulo 3, versículo 10 al 18, porque se va a poner todavía más fuerte esto. Capítulo 3, versículo 10 al 18. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de quién? Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. ¿Cómo se conoce que alguien es hijo de Dios? Dice ese versículo. Cuando se ama al hermano. Sigue diciendo, porque este es el mensaje, versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué cosa? En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es ¿qué cosa? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, ¿cómo se sabe que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo se sabe? Amando a nuestro hermano. Cuando nosotros tenemos algo contra nuestro hermano, dice que estamos ¿cómo? Muertos.
Qué tremendo, hermanos. La próxima vez que sientas en tu corazón algo contra alguien, cuando sientas en tu corazón algo como que no le quiero hablar, como que no me quiero pasar enfrente de él o de ella, como que no quiero saber nada de él o de ella, ten cuidado porque ya caíste en un estado de muerte. Así dice la Escritura, que has caído en un estado de muerte, y solo puedes pasar de muerte a vida si sientes amor por ese a quien tú no quieres ni oír de él o de ella. Es muy delicado. Si los adoradores están siendo medidos con la vara, con el instrumento que es la ley de Dios, y esta tiene que ver con el amor, pregúntate, hermano, hermana, como adorador, y yo como adorador, ¿cómo estoy saliendo en esa medida? Miren, vamos ahora a Primera de Juan 4. Aquí mismo estamos ya en Primera de Juan, pero vaya capítulo 4 ahora, versículo 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿es qué cosa? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén, hermanos. Esto es lo que dice Papá Dios. No se le olvide que si usted es hijo de Dios, sus hermanos también son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, ámelos así como ama a su papá. Mis hermanos, recuerda, el templo se está midiendo, y a los que adoran en él. El don de profecía dice: qué amplio, qué completo es ese amor. Los discípulos no entendieron lo nuevo de aquel mandamiento, que debían amarse mutuamente del mismo modo que Cristo los había amado. Esas eran credenciales que Cristo, la esperanza de gloria, había formado en ellos. Después de los sufrimientos de Cristo, luego de su crucifixión y resurrección, y de proclamar sobre la tumba abierta de José: yo soy la resurrección y la vida. Después de sus palabras ante los 500 que se habían reunido en Galilea para verlo, y luego de su ascensión al cielo, los discípulos se dieron una idea de lo que implicaba el amor a Dios y del amor que debían manifestar el uno por el otro. Aquí están fielmente retratadas nuestras obligaciones religiosas para con los demás creyentes. La prueba y la medida de una experiencia religiosa legítima y de la santificación a través de la verdad están claramente definidas. Nuestra forma de actuar en todo momento debe ser modelada de acuerdo con el patrón divino. Las enseñanzas de la palabra es clara y explícita respecto al amor mutuo que debemos cultivar. El amor de Cristo en el corazón será semejante a la levadura. Las grandes verdades de la Biblia deben ser nuestro pan para la vida espiritual. La levadura de la verdad, a través de su poder vivificador, hace que la mente, el alma y las fuerzas se coloquen en total armonía con la vida divina. Sermones Escogidos, tomo 2, página 154. Pero miren ustedes, la enseñanza de la palabra es clara y explícita con respecto al amor mutuo que debemos cultivar. Hermanos y hermanas, esto que estamos leyendo es guardar la ley de Dios. Por eso nosotros debemos hacer como dijo Santiago: mirarnos en esa ley como quien se mira en un espejo, para ver cómo andamos conforme a sus requerimientos. Leamos a Santiago, capítulo número 1, versículo 23 al 25. Santiago capítulo 1, versículo 23 al 25. Y la Escritura dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos y hermanas, ¿qué les parece a ustedes esta verdad? Mirarnos como ese hombre se está viendo ahí, en la ley de Dios, como quien se mira en un espejo, y ver mandamiento por mandamiento, a ver si esa medida que Dios tiene para medir mi carácter, yo estoy saliendo en esa medida exacto o falto. Santiago dice, háganlo, mírense en la ley de Dios. Mírense, dice, en la ley de Dios y perseveren, porque en la medida en que lo haga, ustedes van a ser libres, porque esa ley es la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque los libera del odio, los libera del pecado, los libera del vicio. Esa ley los libera de la idolatría, los libera de infidelidad matrimonial, los libera de ser chismosos, los libera de ser codiciosos, los libera de ser ladrones. Esa ley es la ley de la libertad. El que la obedece anda libre delante de Dios, libre de pecado. Mírense en esa ley, dice Santiago, porque con ella ustedes están siendo medidos. Ahora mire capítulo 2 de aquí mismo de Santiago, versículos 12 y 13. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que, hermanos y hermanas, si en la ley nosotros encontramos 4 mandamientos que hablan de mi amor al prójimo, a Dios, y 6 mandamientos que hablan de mi amor al prójimo, dice Santiago, así hablen, así actúen, porque por esa ley del amor, dice, serán juzgados. Y cuando ustedes sean misericordiosos, como en esa ley se muestra el carácter de Dios, cuando ustedes sean misericordiosos, dice, deben de saber que esa misericordia va a triunfar sobre el juicio. Es decir, en la hora en que se te mida, hermano, hermana, para determinar si tus medidas son exactas o no, ese día, dice, en ese momento, en ese juicio, la misericordia se sobrepondrá al juicio, porque tú serás un hombre, una mujer misericordioso. Serás un hombre, una mujer que reflejará esa característica de Dios, el de ser misericordioso y compasivo con los demás. Hermanos, así nosotros miramos cómo el instrumento para juzgar nuevamente es la ley del amor. Y yo no entiendo cómo hay cristianos que dicen que esa ley quedó clavada en la cruz. Y no comprendo cómo algunos ministros desde el púlpito digan que esa ley quedó clavada en la cruz. Pregunto, ¿cómo van a enfrentar el juicio entonces? Si con esa ley de Santiago seremos juzgados, por esa ley seremos juzgados, ¿cómo enfrentarán el juicio estos que creen que Cristo la abolió? El don de profecía dice, con el fin de estar preparados para el juicio, el hombre tiene que guardar la ley de Dios. Esta ley será el patrón para medir el carácter en el juicio. La ley moral contenida en los 10 mandamientos y sancionada por los profetas, Cristo no la abolió. Al venir al mundo, no se propuso suprimir parte alguna de ella. Vino para poner de manifiesto la verdad y la importancia de cada una de sus partes, para demostrar su longitud y su anchura, y la medida exacta de cada mandamiento que la ley contiene, y al mismo tiempo la altura y la profundidad, la inapreciable pureza y la espiritualidad de ella en todas sus secciones. Conflicto de los Siglos, página 266. Voy para atrás para destacar este punto. Que Jesús vino ¿para qué? Para mostrar la medida exacta, lo puse ahí en rojo abajo, la medida exacta de cada mandamiento que la ley contiene. Hermanos, cada mandamiento ha sido hecho a la medida. Cada mandamiento de la ley de Dios, Dios lo ha puesto justo para que sea a la medida de lo que Él anda buscando en sus hijos. Un carácter semejante al de Él. Sigue diciendo el don de profecía. Su iglesia, dice,
ha de ser un templo erigido a la semejanza divina, y el arquitecto angelical ha traído su áurea vara de medir del cielo, y cada piedra debe ser labrada y escuadrada según la medida divina, y pulida para brillar como emblema del cielo, irradiando en todas direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. El gran juicio se ha estado llevando a cabo, y desde hace algún tiempo ahora, ahora el Señor dice: mide el templo y los que adoran en él. Así que mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está midiendo. Por eso le puse así al sermón: recuerde, Dios nos está midiendo. Dios está midiendo el templo y a los adoradores que adoran en él. Porque dice aquí, voy para atrás: mide el templo y los que adoran en él. Así que mientras recorréis las calles haciendo vuestros negocios, recordad que Dios os está midiendo. Mientras desempeñáis vuestros deberes en el hogar, mientras conversáis, Dios os está midiendo. Recordad que vuestras palabras y acciones están siendo fotografiadas en los libros del cielo, así como el artista reproduce el rostro en la placa pulida. Esta es la obra que se lleva a cabo: medir el templo y a los que adoran en él, para ver quiénes permanecen firmes en el último día. Los que permanezcan firmes tendrán una cómoda entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando hagamos nuestra obra, recordemos que hay uno que está observando el espíritu con que la estamos haciendo. No haremos que el Señor nos acompañe en nuestra vida cotidiana, en nuestra obra secular y en nuestros deberes domésticos. Entonces debemos abandonar en el nombre de Dios todo lo que no es necesario, todas las murmuraciones y visitas inútiles, y presentarnos como siervos del Dios viviente. Manuscrito 4 de 1888. Hermanos y hermanas, si nosotros estuviéramos conscientes diariamente de que se nos está midiendo cuando hablamos, cuando vamos al mercado, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, si estuviéramos conscientes, hermanos, de esto todos los días, de que Dios nos está midiendo, nosotros nos cuidaríamos de no manifestar conductas que hacen ver mal el nombre de Dios. Buscaríamos asemejar nuestra vida a los requerimientos divinos. Así que no se nos olvide que estamos siendo medidos, así como también se está midiendo el santuario. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? Al oír que Dios está juzgándonos o está midiéndonos con la vara, con el instrumento, como es la ley de Dios, al oír esta verdad, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben lo que debemos hacer? Lo mismo que Dios le dijo a Israel que hiciera cuando le dijo al profeta que mirara una visión del templo, que un personaje con pies semejantes al bronce comenzó a medir. Lo que le dijo Dios al pueblo allí, hermanos, es lo mismo que usted y yo debemos hacer ahora que sabemos que el templo celestial se está midiendo y los adoradores también que adoran en él. Vamos a leer lo que Dios le dijo al pueblo de Israel allí en el libro de Ezequiel, capítulo número 40, versículos 2 al 7 primeramente y luego el 43. Ezequiel 40. Dice la Escritura: versículos 2 al 7. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí
y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón, diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, es como unos 3 metros, y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió un poste de la puerta de una caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho, y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro de una caña. Hermanos, podemos seguir leyendo, y ustedes van a encontrar que todo el 40, todo el 41, todo el 42 y parte del 43, todo es de puras medidas. El profeta Ezequiel está mirando a este personaje, a este varón que está midiendo el templo. Pero es un gran templo. Es tan grande que mire lo que Dios le dice en el capítulo 43 que le debe decir al pueblo. Capítulo 43, versículo 10 al 12. Tú, hijo de hombre, muestra la casa de Israel. Muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será como santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Así que después de haber medido aquel templo tan grande, y que era prácticamente una promesa de restauración para Israel, porque con esa visión se le estaba diciendo a Israel: ustedes serán restaurados espiritualmente, ustedes volverán a tener templo, y será mucho más grande que el que una vez vieron. Después de haberle dicho eso, le dice: muéstrales la maqueta, muéstrales la maqueta de cómo este templo va a ser. Y cuando ellos vean la maqueta, dice Dios, ellos tienen que experimentar algo. ¿Y es qué cosa? A ver, ¿qué cosa? Vergüenza. Cuando ustedes miren este templo tan grande, cuando ustedes vean esta casa con sus configuraciones, con sus medidas, cuando ustedes vean este diseño, dice Dios, avergüéncense. Avergüéncense, y todo el que se avergüence, hermanos y hermanas, este sin duda tendrá el privilegio de ver esta visión hecha realidad, y podrá disfrutar de este templo tan hermoso que por mi gran poder ustedes van a volver a tener. Pero noten, avergüéncense, tienen que avergonzarse. Después de medir el templo y ver su diseño y ver qué tan grande es, experimenten vergüenza. ¿Por qué les dice Dios que se avergüencen? Porque la vergüenza, hermanos, en este caso es sinónimo de arrepentimiento. Y lo que les está diciendo Dios es: sientan vergüenza de todo lo que han hecho, sientan vergüenza de cómo han andado, sientan vergüenza de cómo han vivido la vida, sientan vergüenza. Ustedes saben, hermanos, que cuando uno tiene vergüenza de algo,
uno no quiere volver a hacer eso porque le ha causado mucha vergüenza. Cuando Dios les dice, experimenten vergüenza, lo que les está diciendo es, arrepiéntanse, no lo vuelvan a hacer. Ahora yo pregunto, después de nosotros oír que el templo se está midiendo en Apocalipsis 11:1, después de nosotros leer que el templo se está midiendo y a los que adoran en él, la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿No deberíamos también, como el pueblo de Israel, avergonzarnos? ¿Avergonzarnos de qué? Avergonzarnos, hermanos, de haber estado teniendo esas cosas en el corazón contra nuestro hermano, contra nuestra hermana. Avergonzarnos de no tener ese amor profundo por nuestro prójimo. Avergonzarnos de haber sido indiferentes cuando se trata de ayudar al necesitado. Avergonzarnos, hermanos, de haber tenido ese odio, ese rechazo, ese rencor, ese prejuicio contra alguien. Avergonzarnos de eso. Avergonzarnos de haber perdido el tiempo en las redes sociales y no haber pasado tiempo con el Señor, con la Biblia y con momentos de oración. Avergonzarnos, hermanos, de pasar tanto tiempo perdiéndolo en esas redes y no pasarlo con el Señor. Avergonzarnos de eso. Avergonzarnos de la doble vida que pudimos haber tenido. Avergonzarnos de algún pecado acariciado que pudo haber habido ahí en la mente, en los ojos. Avergonzarnos de todo eso. Al oír que el templo se está midiendo y los que adoran en él, nosotros, igual que el pueblo de Israel en los días de Ezequiel, debemos también avergonzarnos. Y los que nos avergoncemos es porque vamos a sentir dolor de haber hecho eso. Nos vamos a arrepentir, pediremos perdón a Dios y Dios nos va a perdonar. Pero debemos avergonzarnos. Oh, mis hermanos, pero no podemos cerrar el mensaje. No podemos cerrar el mensaje sin hacer referencia a la orden de no medir el atrio que Juan recibe. Volvamos a Apocalipsis capítulo 11 verso 2. Apocalipsis 11 verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿En qué debía enfocarse Juan? ¿En el patio? ¿En el atrio? ¿O en el santuario? Él debía enfocarse en el santuario. Le dijo, el patio no lo midas, porque eso es dejado a los gentiles. Enfócate en el santuario. Mide el santuario. Hace una obra que le corresponde a Dios hacer, que es juzgar. Medir en el griego es una metáfora de juzgar algo. Y prácticamente Juan se tiene que enfocar en la obra de juicio que se está llevando a cabo en el cielo y también sobre los adoradores que adoran allí en el cielo por la fe en ese santuario que está allí. Hermanos, pero el atrio mencionado aquí, el patio mencionado aquí, ha sido interpretado como una referencia a la tierra y lo que los gentiles harían aquí en la tierra contra el pueblo de Dios, simbolizado aquí por la ciudad santa que hemos leído. Porque, hermanos y hermanas, la iglesia de Dios no solo es el más santo, sino el único lugar santo en esta tierra, la iglesia de Dios. Por tanto, hermanos, la iglesia aquí en la tierra ha sido objeto de ataques por parte del enemigo. Aquí en la tierra, en el atrio del santuario celestial, aquí la ciudad santa ha sido hollada por 42 meses. La iglesia, símbolo de esa ciudad santa, ha sido hollada por 42 meses. Esos 42 meses son 1260 días, multiplicando 42 por 30 días que tiene cada mes de los que la Biblia menciona.
Y esos 1260 días, cuando se le aplica el principio de interpretación profética de día por año, equivalen a 1260 años. Y ese fue el tiempo, hermanos, cuando los gentiles, al mando del papado, hicieron estragos aquí en la tierra, en el atrio del santuario celestial, hicieron estragos persiguiendo a la iglesia. Se lo pongo aquí con esta cita inspirada. Conflicto de los siglos, página 309 a la 310. Los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo. O sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar en 1798. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el desierto. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dijo en Mateo 24:22. Así que debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año de 1798. Pero justo los 42 meses se cumplieron allí en las persecuciones que experimentó la iglesia por parte del papado. Y esta triste historia de persecución, de hollar la ciudad santa, símbolo de la iglesia, tristemente se va a volver a repetir sobre la iglesia remanente cuando Apocalipsis 13 en su parte de la ley dominical tenga cumplimiento. Por eso, hermanos, debemos nosotros cada día vivir de tal manera que estemos preparados para hacerle frente a la crisis que vendrá. Pero no se nos olvide también que al estar preparados para la crisis que vendrá, no se nos olvide que como creyentes debemos estar enfocados en lo que está ocurriendo en el cielo. Debemos estar enfocados que el templo se está midiendo y también a los que adoran en él. Solo que en ese templo donde se está midiendo a los que adoran en él, ahí está Cristo para interceder por nosotros. Ahí está Cristo como nuestro abogado. Y el que haga de Cristo su Salvador, el que haga de Cristo su abogado, no tiene por qué tenerle miedo al hecho de que se esté midiendo a los adoradores. Debe estar tranquilo, porque habiendo sido pecador en el pasado, ha encontrado en Cristo su santa justicia que le perdona de ese pecado. Así, hermanos y hermanas, en el santuario celestial se administra por nosotros la salvación, y por lo tanto del santuario, de allí también viene la ayuda. Ojalá que nosotros, mientras los adoradores se miden, nosotros, cuando se nos pase la medida, podamos salir con la medida completa, podamos salir con la medida cabal, que nosotros podamos, hermanos, al estar amando a Jesús y al mismo tiempo guardando sus mandamientos por amor a Él, nosotros, cuando se nos pase esa medida, podamos salir cabales para con Dios. Creo que podemos terminar esta mañana con las palabras del salmista del Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Dice la Escritura: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Esas deben ser las palabras de nosotros, sabiendo que con esa ley
se está midiendo a los adoradores que por la fe están adorando en el santuario, debemos entonces nosotros, así como amamos a Cristo, amar también su ley. Por eso Él nos dice: si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Hermanos y hermanas, que Dios bendiga su palabra y que cuando se nos mida salgamos completos en Jesús. Dios le bendiga a todos. Que sigamos siendo salvados por fe, pero al mismo tiempo que esa fe nos lleve a obedecer la santa ley de Dios. Y sabiendo que con ella los adoradores están siendo medidos, con más razón, sigamos siendo salvados por fe y sigamos siendo obedientes a esa santa ley. Pidámosle al Señor su ayuda, porque decirlo es fácil, pero en la práctica es otra. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que pidamos la ayuda del Señor. Amado Padre que esté en el cielo, al reconocer, Señor, el tiempo en que vivimos, que es un tiempo cuando el santuario está siendo medido, y también a los adoradores que adoran en él, oh Señor, nosotros venimos a hacer esta reflexión y a reconocer que te hemos quedado a deber en esto de la ley de Dios, que es el instrumento con el cual tú nos mides. Habiendo visto, Señor, que esta es una ley de amor y que en varios momentos tal vez hemos mostrado cuán faltos de amor estamos, hoy también nosotros te decimos que nos da pena, nos avergüenza de haber faltado a ese grande amor. Perdónanos, Señor, las veces que hemos sido hallados faltos en nuestra relación de amor como padres a hijos, en nuestra relación de amor como esposos, en nuestra relación como hermanos, en nuestra relación con nuestros vecinos, y no digamos en nuestra relación contigo. Señor, perdónanos las veces que te hemos faltado en ese amor genuino que deberíamos haber reflejado. Hoy te pedimos ayuda. Hoy te pedimos no solo perdón, sino también que nos capacites para poder así mostrar ese amor. Que nos des tu ayuda para que tu santa ley la podamos obedecer en todas las líneas. Oh Señor, que cuando esa medida se nos pase, que podamos ser hallados exactos, que podamos ser hallados con una medida cabal, porque estamos, Señor, con tu ayuda, obedeciendo tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, pues tu palabra nos dice que contigo todo es posible. Así que en tus manos nos ponemos y rogamos que nos hagas victoriosos sobre el pecado, sobre toda desobediencia a tu ley, que nos hagas, Señor, victorioso de eso, y que más bien podamos ir adelante reflejando tu carácter, obedeciendo tus mandamientos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.